Para nuestro proyecto quisimos elegir una base de datos de las tiendas Víctor Parra, en donde teníamos la información de los productos, la fecha, la subcategoría del producto, la marca del producto y alguna otra información que nos fue útil para poder analizar las ventas de esta tienda y poder estudiar el comportamiento de los clientes, cuánto compran en diferentes fechas y en las diferentes ubicaciones de las tiendas Víctor Parra. Bueno, antes de empezar a explicar la hoja con la información sobre los clientes, hablaremos sobre un proceso que se utilizó para automatizar las diferentes hojas, que fue una macro de formato en la cual, dándole ciertas instrucciones a Excel, él aprende qué se debe realizar y esto nos permite darle un formato estándar a cada una de las hojas, de las tablas que utilicemos. En este caso, cuando se ejecuta esta macro, como ven, se acomoda la fecha de compra. Si esta fecha venía originalmente dividida por slash o en cualquier otro formato, se cambia a la fecha pues explicando qué día es, de qué mes y pues utilizando palabras. Des- bueno, continuando con esto, nosotros tenemos también para automatizar y mejorar el proceso que utilizamos una función llamada contar sí. Esto porque queríamos saber cuántas ventas habían por ciudad para hacer un mejor análisis al final. Entonces lo que hicimos fue utilizar la función contar sí que funciona. Primero debe escoger uno qué rango de valores son los que se van a contar. En este caso nosotros escogimos los valores de la ciudad. Entonces en estos 30 valores lo que hizo la función es contar en cuáles dice Bogotá. Entonces la primera parte, el rango y después, entre comillas, Bogotá. Igualmente con Medellín y con Cajicá. Ahora pues pasaremos a la siguiente página. Listo, después de haber definido cuántas tiendas hay por ciudad, pasamos a mirar los productos de cada una de las tiendas. Bueno, primero quisimos hacer acá una lista desplegable que nos permitiera identificar acá en la columna de tipo de producto donde estaba cada una de las subcategorías. Entonces acá podemos ver que se aplicó un formato condicional que va cambiando según la selección que se haga en esta lista desplegable. Para hacer esta lista desplegable la hicimos por medio de los datos, acá validación de datos y acá en lista. Después, para hacer el formato condicional, lo que hicimos fue aquí creamos una nueva regla y en esta última opción utilicé una regla que determina la celda para aplicar un formato, donde aquí en los valores quisimos igualar el tipo de producto con con la lista desplegable. Entonces, para este tipo de producto únicamente se fija la columna y para la lista desplegable se fija tanto la columna como la celda. Debe ir el signo pesos en la mitad y antes. Para esta solamente debe ir antes. Pero para poder identificar el tipo de producto, debíamos alimentar esta columna con esta matriz de subcategoría de producto. Para esto usamos una función buscar B, como se puede ver acá. Entonces lo que hicimos fue, primero lo que hicimos fue hacerlo por medio del código. Entonces, como pueden ver, cada subcategoría tiene un código que está identificado en la columna A. Entonces, primero especificamos esa, después la matriz pequeña, que es la que va a alimentar a esta grande, fijada, que es esta que se ve acá en rojo, pues la columna que queríamos que alimentara a esta columna era la segunda de la matriz, por eso está el 2 acá, y un falso. Así podemos identificar qué categoría era, qué subcategoría era cada uno de estos productos y así hicimos esta columna D, que después nos sirvió para hacer la lista desplegable, como ya lo expliqué. Ahora, para las facturas.
Bueno, en la hoja de facturas tenemos dos procesos para la automatización de la hoja de Excel. El primero es un formato condicional, no un formato condicional, sino una fórmula condicional que utilizamos eh, en el descuento, donde teníamos una doble condición, donde tenemos la prueba lógica de sí y además la de y. Entonces, en la primera parte, que es la primera condición de esto, pusimos que el valor debe ser superior a 100.000. Entonces, si ese valor era superior a 100.000, se debe realizar un descuento. Entonces, la primera parte es, si el valor de la venta es mayor a 100.000, entonces, y este además está en efectivo, o sea, fue pagado con efectivo, entonces se debe cumplir la condición del 10% por el... Ay, espera. Bueno, se debe cumplir la condición del 10% por bueno, el 10% de descuento. Si no, no se hace ningún descuento. Después tenemos eh, el precio promedio de las ventas, donde quisimos ver cuál era el precio promedio de los clientes existentes, de los nuevos clientes, y cuál es el precio promedio de los descuentos. O sea, cuánto es la venta promedio de alguien que obtiene un descuento. Entonces, en este caso, pues notamos que los clientes existentes tienden a gastar más y pues los nuevos menos. Y el descuento fue de 127.000. Esto se realizó utilizando la fórmula de promedio sí. Entonces, en este caso es promedio sí, el estado del cliente, que es el primer rango, cumple con la condición de que sea existente. Si es así, entonces se debe realizar el promedio de las ventas que cumplan con esta condición de que sean existentes. Después, igualmente con el nuevo y pues igualmente con los que cumplan con el descuento. En este caso no se hizo con estado de cliente, sino con la columna de descuento. Ahora para las tablas dinámicas. Orden. Entonces aquí lo podemos ver un poco más claro, pero para que fuera un poco más dinámico lo pusimos en esta tabla dinámica. Por consiguiente, hicimos uno de productos donde lo filtramos por el mes y la orden del código, como lo podemos ver aquí, la cuenta del producto. Y por último, para el área de facturas, entonces tomamos lo que era el estado del cliente, las ventas y el método, pues para hacer un poco más, y el descuento claramente de a nuestros clientes. Aquí en el dashboard se puede ver un poquito mejor, podemos jugar con él como en cada uno de ellos. Aquí podemos ver pues los cambios en cada uno de los gráficos. Y pues digamos que ya para concluir todo nuestro proyecto, pues podemos identificar en primer lugar como Medellín es la ciudad que más vende dentro de las 3 ubicaciones de las tiendas, puesto que las ventas en Medellín corresponden al 44,18% de las ventas totales, y es por ello que se les recomienda a estas tiendas mantener la calidad y el surtido dentro de las tiendas en Medellín. Obviamente, junto con esto, incentivar por medio de promociones y eventos las ventas para Bogotá y Cajicá. En la gráfica de descuento y venta por ciudad, pues esta nos permite evidenciar cómo el descuento del 10% de las compras mayores a 100.000 no está siendo efectivo, correctamente comunicado a los clientes, entonces es un aspecto que se debe pues revisar y pues moldear de alguna manera para que no afecte pues, los ingresos de la empresa. Y es por ello que pues digamos que en general decimos como recomendar diseñar una estrategia que proporcione un aumento de ventas en productos de uso diario, como por ejemplo los lácteos, la charcutería y el hogar, con el fin de disminuir el riesgo. Pues todo esto teniendo en cuenta que la venta de vinos y licores pues son decisiones netamente del gobierno. Lo que hace este producto pues es que se disminuyan las ventas netas de tiendas de Víctor Parra. Bueno, y aquí ya damos por terminado